Saludos, estimados estudiantes. Para concluir la entrega de este material, vamos a realizar ahora la deducción de las expresiones para el gradiente en la optimización del modelo de la regresión logística. Como ya es de nuestro conocimiento, la función objetivo de este modelo es el binary cross entropy, que está dado por la expresión matemática que ustedes pueden observar acá. Como podemos ver, hay una dependencia transitiva entre el error y los parámetros que integran el modelo. Es así que nosotros podemos ver que el error depende de las predicciones y es sombrero de nuestro modelo, pero y es sombrero depende de los logits z, y los logits a su vez dependen de cada uno de los parámetros del modelo, tal como podemos advertir. Entonces en la función logit, vean ustedes, tenemos todos los parámetros w1, w2, w3, etc., acompañados de sus correspondientes features. Por lo tanto, en la fila n, vamos a tener que el logit z sub n es igual a w1 por x1, es decir, el primer feature, en la enésima fila. Luego tenemos w2 por x2, o sea, el segundo feature en la enésima fila y así sucesivamente. Esta es una notación que nosotros también ya habíamos adoptado para el caso de la regresión lineal. Bueno, comencemos entonces. Voy a colocar acá solución. Bien, el vector gradiente, como podemos apreciar, está integrado por las derivadas parciales del error respecto de cada parámetro de nuestro modelo. Vamos a comenzar, en este caso, realizando la deducción de la derivada de e respecto de w1, porque una vez que hagamos eso, lo demás va a ser más sencillo. Entonces, la derivada de e respecto de w1 va a requerir que nosotros hagamos o que apliquemos la regla de la cadena, haciendo uso de esta transitividad que les mencionaba hace un momento. Entonces la derivada de respecto de w1 va a ser así. Primeramente empezamos de e, partimos de e, y luego nos vamos a las predicciones, en este caso, y es sombrero n. Luego, de y es sombrero n, tenemos que pasar a z, en este caso los logits. Y de z sub n, que lo tenemos acá, recién pasamos a w1, que es justamente este término. Pues vean ustedes, tenemos que realizar 3 pasos para poder llegar justamente a la derivada que nos interesa. Muy bien, entonces yo voy a ir identificando cada una de estas derivadas. La primera de ellas va a ser 1, luego tenemos 2 y luego tenemos 3. Empecemos entonces con esta derivada. Vamos a comenzar con la derivada 1, donde tenemos e respecto de y sub n sombrero. Si nos fijamos en la expresión original para el binary cross entropy, acá tenemos el error, tenemos una sumatoria y tenemos logaritmos. Entonces hay que aplicar propiedades de derivadas para logaritmos, en este caso en particular. Muy bien. Entonces, esta partecita y la sumatoria la voy a copiar tal cual. Así que esto va a ser así. Menos 1 sobre n por la sumatoria desde 1 hasta n mayúscula. Y acá es donde ya tenemos que comenzar a aplicar algunas propiedades de derivadas. Entonces vamos a tener y sub n por derivada del logaritmo de y sub n sombrero. Nosotros sabemos que la derivada de un logaritmo natural es el recíproco, así que esto podemos escribirlo también así, como y sub n sobre y sub n sombrero. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro término de acá, la derivada del logaritmo de 1 menos y sub n sombrero sería de esta manera. Entonces tenemos 1 menos y sub n dividido entre 1 menos y sub n sombrero, por lo que les decía, derivada del logaritmo natural es el recíproco, entonces lo tenemos acá. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar también lo que está dentro del paréntesis, en el argumento del logaritmo. La derivada de y sombrero n, que está dentro del paréntesis, va a ser simplemente menos 1.
Bueno, entonces ya habiendo calculado la derivada, ahora tenemos que organizar los términos un poquito acá. Así que eso vamos a hacer. Esto va a seguir siendo menos 1 sobre n, sumatoria desde 1 hasta n de y sub n sobre y sub n sombrero menos 1 menos y sub n sobre 1 menos y sub n sombrero. Ok, ahora lo que voy a hacer es operar estas fracciones. Entonces vamos a tener menos 1 sobre n por sumatoria desde 1 hasta n. Y bueno, esto de acá lo puedo colocar como común denominador, que va a ser y sub n sombrero por 1 menos y sub n sombrero. Este pasa a multiplicar a este de acá, y se vuelve y sub n por 1 menos y sub n sombrero. Y este otro pasa a multiplicar al otro numerador, y va a ser y sub n sombrero por 1 menos y sub n. Ok, voy a distribuir los términos en ambos casos y vamos a tener menos 1 sobre n por la suma desde 1 hasta n. Entonces esto va a ser y sub n menos y sub n y sub n sombrero menos y sub n sombrero, menos por menos más, y sombrero n, y sub n, dividido entre y sub n sombrero por 1 menos y sub n sombrero. Ok, encontramos de que en el numerador se cancelan estos dos términos. Si distribuimos el signo menos a las expresiones que están en el numerador, estos dos se van a invertir. Entonces con eso llegaríamos a la conclusión de que la derivada de e respecto de y sub n sombrero es 1 sobre n por la suma desde 1 hasta n de y sub n sombrero menos y sub n dividido entre y sub n sombrero por 1 menos y sub n sombrero. Ok, para nosotros esta sería la primera derivada. Ya tenemos parte del problema resuelto. Ahora, la derivada de y sombrero n respecto de zn es esta expresión de acá. En un anterior video ya les he proporcionado la demostración de esto, entonces podríamos decir que la segunda derivada es simplemente esta expresión. ¿Ok? Ya lo tenemos resuelto. Ahora nos estaría quedando solamente la tercera derivada de zn respecto de w1. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta expresión, la derivada de zn respecto de w1 sería simplemente x1n. ¿Por qué es eso? Porque este es el único término en toda la expansión que tiene w1 y está acompañado por su constante o su coeficiente que es x1n. Por lo tanto, esta sería la derivada. Esto es para nosotros 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar las tres derivadas. Nos decimos reemplazando 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la derivada de e respecto de w1 es, la primera derivada es esto de acá, y es 1 sobre n por la suma desde 1 hasta n de y sub n sombrero menos y sub n dividido entre y sub n sombrero por 1 menos y sub n sombrero. La segunda derivada es esto de acá, que les decía. Entonces va a ser y sub n sombrero por 1 menos y sub n sombrero. Si ustedes notan, esto con esto se va a cancelar. Y luego la tercera es esta de acá, es simplemente x1n. Esto va a ser x1n. Muy bien, como se cancelaron estos dos términos, simplemente lo que me estaría quedando, lo voy a anotar acá abajito, es que la derivada de e respecto de w1 es 1 sobre n por la suma de n igual a 1 hasta n de y sub n sombrero menos y sub n por x1n. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, por simple lógica, nosotros podríamos también deducir a qué será igual, a qué serán igual las otras derivadas, por ejemplo, de E respecto de W2. W2 en la función logit está siendo acompañado por X2N, ¿sí? Entonces nosotros podríamos deducir que la derivada de E respecto de W2 va a ser 1 sobre N por la sumatoria desde 1 hasta N de Y sub N sombrero menos Y sub N por X2N. Podríamos decir que la derivada de E respecto del vías es hasta cierto punto lo mismo, es decir, 1 sobre N por la suma desde 1 hasta N de Y sub N sombrero menos Y sub N por el coeficiente del vías, que si nos fijamos nuevamente acá, es 1, ¿no? Porque el vías está siendo multiplicado por 1, entonces sería simplemente esto de acá. En general, nosotros podríamos decir que el gradiente de E respecto de los parámetros de nuestro modelo, y nuevamente haciendo alusión a lo que habíamos visto anteriormente para la regresión lineal, va a ser 1 sobre N por X transpuesta por Y sombrero menos Y. Porque si ustedes se fijan, todas estas expresiones tienen prácticamente el mismo patrón, esta sumatoria con X, entonces al final, si nosotros aglutinamos todo, estaríamos llegando a esta conclusión. ¿Ok? Y en los ejercicios de código, justamente eso es lo que hemos implementado y como ya han podido ustedes ver, esta expresión funciona, ¿no? Entonces, nos permite calcular el gradiente del error respecto de los parámetros. Bueno, chicos, con eso concluye este material. Espero que puedan revisarlo. De todas maneras, si tuvieran cualquier otra consultita, cualquier inquietud, yo voy a quedar atento a eso. Muchas gracias.